Romanos 8, verso 28, y dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, Señor. Dios mío, que podamos salir edificados, Señor, que podamos entender, Dios mío, cuál es el propósito por el cual tú nos has traído aquí hoy, Señor. Y no es más que ser edificados, ser llenos de tu Espíritu Santo a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablar de una perspectiva de lo que es el dolor, el sufrimiento en la vida del cristiano. Y para mí, predicarlo en este momento es como parte de una vivencia, porque finales del año pasado e inicios de este año han sido específicamente difíciles para mí y para mi familia. Y he tratado de buscar en el texto bíblico perspectivas que me puedan ayudar a entender y a pasar por esta circunstancia, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y uno de los pasajes que he estado estudiando ha sido el capítulo 11 del libro del apóstol San Juan. Y esto habla de la historia de Lázaro, la muerte de Lázaro. No tengo tiempo el día de hoy, eso es un mensaje solo en sí mismo, pero me gustaría explicar un poco desde una perspectiva tal vez distinta a lo que fue el episodio de la muerte de Lázaro. La Biblia nos cuenta que Lázaro era amigo de Jesús. Y si usted se da cuenta, en la Biblia no hay muchas personas que se les dé el título mientras el ministerio de Jesús que eran amigos de Jesús. De hecho, decía que Jesús lo amaba. Y eso le daba una connotación un poco diferente a él. No queriendo decir que Jesús no me ama a mí y le ama a usted. Pero tenía un sentimiento especial por él. La Biblia no explica por qué. Sin embargo, cuando usted estudia el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, usted se da cuenta que Jesús se entera, no estando en la ciudad donde vivía Lázaro, se entera que Lázaro estaba enfermo. Y recuerdo que hace, no sé, un año, un par de años, un amigo muy apreciado por mí, muy querido, me llamó un día fuera de la nada y me dice: Omarly, ¿sabes? Me detectaron un cáncer en el páncreas y me tiró una bomba así de rápida y él estaba en Venezuela en ese momento, yo estaba aquí. Y me dice: me voy para Estados Unidos a tratarme allá. Recuerdo que me dijo: este es mi número de teléfono, quiero que estemos en contacto. No pudimos estar en contacto porque él llegó y se deterioró de tal manera que ni siquiera podía hablar.
Y yo lo llamaba y no contestaba, y llamé a sus hijas y llamé a sus hermanos hasta que lo ubiqué. Y en cuanto pude, nos montamos en un avión, mi esposa y yo, y fuimos a verlo. Y venturosamente pude ir y conducirlo a los brazos del Señor y pasar tiempo con Él. Pero ese no fue el caso de Jesús. Y podríamos decir, entonces Jesús como que fue medio desconsiderado o tenía las prioridades distintas. Pero cuando usted se da cuenta, Él le dice a sus discípulos primero que Lázaro está enfermo. Les dice, él duerme, ya sabía que había muerto, pero ellos pensaban que era un físico o un literal dormir. Pero realmente no se refería a dormir, se refería a que había muerto. Y de hecho después les aclara, no, él ha muerto. Ahora Jesús, si usted nota, él no se impacienta. Él no sale de entre gallos y medianoche, Él espera. Y ¿recuerdan cuántos días pasaron entre la noticia y Jesús llegar? ¿Cuántos? 4 días. Y ahora, es normal cuando usted lo ve desde la perspectiva de la persona que Jesús amaba, del sitio donde él paraba, del sitio donde él se quedaba, del sitio donde él quería estar, donde su amigo Lázaro, y cuando usted se da cuenta que él llega, ¿qué le dicen María y Marta a Jesús? Si tú hubieras estado aquí, si tú hubieses llegado, él no hubiera muerto, porque ellos sabían del poder de Jesús, ellos sabían lo que Jesús era capaz de hacer. Y sin embargo, él no les dice, cállate que yo sé lo que estoy haciendo. No. O sea, entienda usted la perspectiva de esta gente que tienen el recurso, conocen a Jesús, es el amigo del enfermo, no lo va a dejar morir. Nosotros sabemos que algo él va a hacer. Pero llegó tarde. Y cuando yo veo esto y hago la analogía o trato de entenderlo de mi perspectiva, me encuentro con más preguntas que respuestas. Porque yo pregunto a veces, pero está bien, mi mamá era lógico que muriera, estaba en una edad, venía de una larga y penosa enfermedad, pero solo 61 días después, mi hermana también, no entiendo. Mi pregunta y todo ese dolor por la separación me hace caer en la situación de Marta y de María. Señor, ¿por qué? Y vuelvo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted se da cuenta, Jesús ve el dolor. Jesús siente el dolor. Y Jesús sabe lo que va a hacer. Pero ¿se fija usted que Jesús lloró con ellos? ¿Se da cuenta usted que Jesús no estuvo ajeno al dolor, aunque él sabía? Él perfectamente pudo haberle dicho, no, sécate las lágrimas que ya esto se acabó. No, Jesús estuvo en su dolor. Y usted puede estar bien seguro que cuando usted está pasando por el dolor, y el dolor puede sonar de muchas maneras, puede ser una separación física, puede ser una crisis económica, puede ser, yo lo digo y usted llene el espacio en blanco. Pero Jesús está allí con usted cuando usted está enfrentando el dolor. Y eso empieza a cobrar sentido cuando los días vayan pasando y usted siente el trato de Dios que tiene con usted. Y cuando usted pase por el dolor, entonces usted va a poder decir a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan para bien. Dice el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y a veces se toma pasar por el valle de la sombra de muerte para que nosotros seamos quebrantados. Y para que nosotros podamos aprender a conocer a Dios, para que nosotros podamos entrar en esa relación con Dios que nos lleva a tener paz en medio de la tormenta, a poder entender eso que no tiene ningún sentido. Dios no nos abandona en el sufrimiento. Él camina con nosotros y nos da esperanza aún en medio del dolor. Y yo quiero hablar rápidamente de 4 ideas. Lo primero, es importante que cuando usted pase por su crisis, por su dolor, por su luto, como quiera que se llame, usted entienda que Dios no ha terminado con nosotros. Es muy probable que hay algo que pareciera definirnos. Hay un momento que pareciera que va a definir, ok, ya estoy quebrado. Aquí quedé. Ya no hay trabajo. Ya tuve que declarar quiebra. Ya tuve que tal vez perder lo que para mí parecía lo más importante en la vida. Pero Dios no ha terminado con nosotros. Y cuando usted lee los otros 2 versículos, se da cuenta que después que Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien y que esto es a los que son llamados conforme a su propósito, dice que nos conoció, nos predestinó y para que fuéramos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué es ser conforme a la imagen de su Hijo? ¿Qué pasó con el Hijo de Dios? ¿Cree usted que su sufrimiento es mayor al que sufrió el Hijo de Dios? De forma voluntaria. De forma voluntaria. Él sufrió porque le ama a usted, porque me ama a mí, y se humilló hasta lo sumo. Entonces, Él tiene un propósito con este dolor. Que repito, a veces no lo entendemos. Repito, a veces es difícil cuando alguien nos dice, está en un mejor lugar. Y no nos están mintiendo, pero eso no hace que el dolor sea menos profundo. Cuando usted se da cuenta, para Marta y María la historia parecía haber terminado en una tumba sellada. Pero aunque ellas no lo sabían, Dios aún no había terminado con Lázaro. La demora de Jesús no era abandono, era parte de un plan mayor. Y esto me da a mí entendimiento, me da confianza en Dios. Y le pido al Señor, que el plan mayor, cuando yo lo entienda, si lo entiendo aquí, porque hay cosas que no voy a entender mientras esté en este plano, sirva para el bien de mi vida y sirva para el bien de su vida. Y que usted pueda entender desde una perspectiva espiritual que Dios está allí con usted. Y dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces, esto a mí me da consuelo, esto a mí me da aliento en medio de la desesperanza. Así como Jesús no dejó la historia de Lázaro inconclusa, Dios tampoco ha terminado contigo, aunque hoy todo parezca detenido. Segundo punto, Dios está más cerca de lo que sentimos. Hay una ilustración que de hecho es un poema y por una cuestión de derechos de autor, yo quise tomar una variante que no es el original, pero se los quiero leer. Dice, una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor. Y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban 2 pares de pisadas en la arena.
Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena, y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que esto sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor, Señor, tú me dijiste cuando resolví seguirte que andarías conmigo a lo largo del camino, pero durante los peores momentos de mi vida había en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me dejaste en las horas en que más te necesitaba. Entonces él, clavando en mí su mirada infinita, me contestó, mi querido hijo, yo te he amado y jamás te abandonaría en los momentos más difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, fue allí donde te cargué en mis brazos. Dios está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Y en ese momento difícil, cuando nosotros creemos que realmente no vamos a poder más, de que esto nos va a definir, que vamos a estar ahora tal vez en la depresión, tal vez vamos a sentirnos abandonados, nos empezamos a dar cuenta y a conocer el verdadero carácter de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Y recuerdo que el pastor nos hablaba de la omnisciencia, uno de los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios. El Dios que todo lo sabe, el Dios que conoce el principio desde el fin. Y nos ilustró con una imagen que mostraba un río muy, muy largo. Y lo describía como ese camino que nosotros tenemos en la vida. Ese camino que nosotros no podemos ver más allá del horizonte, pero Dios lo conoce todo. Y cuando nosotros estamos pasando por ese momento en que creemos que ya Dios nos abandonó, y cuando nosotros estamos pasando por ese momento cuando sentimos que Dios está lejos, es cuando más cerca nos tiene. Es cuando nos abraza y nos tiene en sus brazos y nos dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Y yo encuentro que Jesús no evitó el dolor de Marta y María. Jesús no se alejó de su dolor, pero sí se acercó a ellas. Se detuvo, escuchó, lloró con ellas. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús compartió su llanto. Y déjeme decirle, hermano, cada lágrima que usted derrama, Dios la tiene en una redoma. Cada lágrima que usted derrama en la presencia de Dios, con su dolor, pensando estoy solo, pensando no tengo mañana, pensando todo se terminó, Dios las tiene y Dios no se olvida de tu dolor. Y yo confío que Dios puede cambiar nuestro lamento en baile. Él puede cambiar nuestro llanto en gozo. Dios puede darnos más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Dios usa incluso el dolor con un propósito eterno. Dije, Dios usa incluso el dolor con un propósito eterno. Y es por eso que usted tiene un pasaje como el que leímos y que es la base de nuestra enseñanza hoy, que todas las cosas nos ayudan para bien. El bien no siempre es entender ahora, porque tal vez para nosotros es más fácil decir, bueno, lo entiendo, ok, es para bien. No lo entiendo, pero ahí es donde entendemos que la vida del cristiano es por fe y no por vista. Yo no creo en Dios por lo que yo entiendo. Yo creo porque no entiendo, pero lo conozco a Él. Cuando yo sé que tengo un Dios que es todopoderoso, cuando yo tengo un Dios que todo lo sabe, cuando yo tengo un Dios que todo lo puede, entonces yo estoy en sus manos y yo puedo estar bien. Yo sé que puedo tener problemas, yo sé que voy a pasar por la crisis, yo sé que voy a pasar por todas las situaciones, pero sé que estoy de la mano de Él y que Él puede, que todo lo puedo en Él que me fortalece. La muerte de Lázaro fue real. Lázaro no se murió de mentira, no fue que escóndanlo allá y le meten el tanquecito de oxígeno. No, Lázaro se murió.
Al punto que su hermana dijo, Señor, son 4 días, no vayas a quitar la piedra ya. Tu problema también es real. Tu situación también es real. Pero Jesús mismo dijo que aquel sufrimiento tenía un propósito mayor. Jesús le dijo a sus discípulos que esto era para la gloria de Dios. Lo que parecía pérdida definitiva se convirtió en una revelación del poder divino. Ahora, ¿cómo va a Dios usar tu crisis para su gloria? No lo sé. ¿Cómo Dios va a usar tu problema para ser glorificado? Yo no lo sé. Pero yo sé que Él lo va a usar. Yo sé que Él, mi dolor, lo va a usar para bien. Yo sé que esto se va a convertir en una causa que a lo mejor va a traer gentes a los pies de Cristo, pero va a ser para bien. Va a ser para bien. Tenemos que convencernos que va a ser para bien, porque Dios es bueno. Dios es bueno y siempre va a actuar para nuestro beneficio. Así como ninguna lágrima derramada en Betania fue inútil, Dios no desperdicia ninguna de tus lágrimas o de las lágrimas de sus hijos. Dice 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y quiero terminar con el último punto. Dice, el dolor no es el final de la historia. Nosotros sabemos que este mundo está quebrantado. Nosotros sabemos que hoy el rey de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, tiene el control. Y por eso estamos viviendo en una sociedad como la que vivimos, donde a veces nos parece que quisiéramos salir corriendo, donde a veces parece que no hay esperanza, donde a veces parece que sencillamente todo se cayó de donde estaba. Todo es anticristo. Si usted se da cuenta, todo es antidios. Todos los valores están invertidos y uno dice, bueno, ya aquí esto es el final de todo, pero esto no es el final. Nuestro gemido, cuando gemimos delante de Dios por nuestro dolor, por el dolor por la situación, no es un gemido de lamento, es un gemido de esperanza. La tumba en el caso de Lázaro no tuvo la última palabra en su historia. Cuando Jesús habló, la muerte tuvo que retroceder. Ese milagro es una señal de lo que Dios hará plenamente un día con todos los que esperamos en Él. Nosotros vamos a resucitar. Nuestros cuerpos van a ser levantados como cuerpos glorificados. Ese no fue el caso de Lázaro, porque Lázaro desafortunadamente le tocó morir 2 veces. Pero es una señal de lo que va a pasar. Es una señal de lo que Dios va a hacer algún día con todos nosotros. Y dice 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Se lo voy a repetir, esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria. Y fíjese que eso no lo dice Omar Morales, eso no lo dice Nehemías Navas, eso lo dice el apóstol Pablo, un tipo que sufrió, pero que sufrió y sufrió como usted no tiene una idea. Lo dejaron por muerto de tantas pedradas y palos que le metieron. Estuvo en naufragios, le pasó, yo creo que si él fuese como nosotros, decía, yo estoy como el coyote y yo, porque pareciera que todo le salía mal. Y él está diciendo esta leve tribulación momentánea. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que no podemos caer en la autolástima. No podemos caer en pensar que esto que me está pasando nada más me pasa a mí y soy la víctima ahora. No, tengo que tomar mi identidad de cristiano y entender que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso debería ser una promesa que me habla a mí y que te habla a ti.
Eso debería ser una promesa, saber que cuando pasen estas primeras cosas, nosotros tendremos la consolación de Dios, que de hecho la tenemos aquí, pero vamos a estar en un sitio donde ya estas cosas no se van a repetir. No va a haber muerte, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad. Y eso tiene que ser la esperanza nuestra. Tal vez hoy no tengas respuestas. Es probable que el dolor sigue siendo muy real, pero es importante que sepas que no estás solo. Marta y María no entendieron el retraso de Jesús, pero Jesús nunca dejó de amarlas. Cuando solo ves una huella, es porque Dios te está cargando. Y así como Lázaro salió de la tumba, este sufrimiento no tendrá la última palabra en tu vida. Dice el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y mi querido hermano, cuando yo hacía este estudio, como una cuestión personal, como algo para mi consuelo, yo debo confesar que eso no quitó mi dolor. No fue como algo quirúrgico, que ya. Pero sí pude entender un poco mejor, sí pude cambiar un poco la perspectiva, bajaron mis preguntas, ya no seguí preguntando por qué, sino, Señor, ayúdame a entender. Dame sabiduría para entender y dame fuerzas para poder seguir adelante. En la tumba el tiempo se detuvo, el silencio cubrió mi corazón. Todo parecía terminado, pero tu palabra me despertó.